Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas. Un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Seguimos navegando semana tras semana en este programa Mi Barca. Sean todos bienvenidos a esta nueva experiencia de encuentro con el Señor a través de la oración, a través de la proclamación y meditación de la palabra y a través de la formación. Bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revelemos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Y continuamos nuestro momento de formación precisamente hablando de la virtud teologal de la esperanza, basados, como lo hemos hecho en momentos anteriores, en la carta encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI, Espe Salvi, salvados en la esperanza. Y allí nos dice el Papa Benedicto: Jesucristo es el inocente que sufre y que se ha convertido en esperanza, en certeza. Dios existe. Y Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir y que sin embargo podemos intuir en la fe. Sí, existe la resurrección de la carne. Por eso, al pensar en la resurrección, en la gloria, en el cielo, en la vida eterna, eso tiene que llevarnos a mantenernos firmes en la esperanza. Existe una justicia, y aunque a veces la justicia divina se demora, tarde o temprano termina llegando. Existe la revocación del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho. Por eso la fe en el juicio final es ante todo y sobre todo esperanza. Esa esperanza cuya necesidad se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Dice el Papa Emérito: estoy convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial, o en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre esté hecho para la eternidad, pero solo en relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva. La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Recuerden que esto lo ha dicho el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Solo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da esta certeza, Él lo hace. La imagen del juicio final, que es una de las fuentes de esperanza para el creyente, no es en primer lugar una imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza. Quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza, pero no es quizás también una imagen
que para muchas personas les da pavor. Dice el Papa Benedicto XVI, yo diría, es una imagen que exige la responsabilidad. Una imagen, por lo tanto, de ese pavor al que se refiere San Hilario cuando dice que todo nuestro miedo está relacionado con el amor, nos tiene que ayudar a descubrir aquello que él mismo decía: Dios es justicia y crea justicia. Este es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Pero en su justicia, en la justicia de Dios, está también la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia el Cristo crucificado y resucitado. Ambas, justicia y gracia, han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia, no convierte la justicia en derecho, no es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor. Pilas con eso, porque es que a veces decimos, ay, la gracia, no, también la justicia y la injusticia tienen sus efectos. Contra este tipo de cielo y de gracia ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoyevsky, en su novela Los hermanos Karamazov. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintivamente a la mesa junto a las víctimas, como si no hubiera pasado nada. A este respecto quisiera, dice el Papa Benedicto XVI, citar un texto de Platón, de este filósofo de la antigüedad, que expresa un presentimiento del juicio justo, que en gran parte es verdadero y provechoso también para el cristiano. Aunque con imágenes mitológicas, pero que expresan de modo inequívoco la verdad, dice que al final las almas estarán desnudas ante el juez. Ahora ya no cuenta lo que fueron una vez en la historia, sino solo lo que son de verdad. Ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey, o algún otro rey o dominador, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia. Y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, y nada es recto, porque ha crecido sin verdad. Y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, la manda enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera. Se complace y la manda a la isla de los bienaventurados. Un poco eso de lo que citamos, refiriéndonos precisamente a Platón, a este filósofo de la antigüedad, es también lo que encontramos en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Jesús ha presentado como advertencia la imagen de un alma similar, arruinada por la arrogancia y la opulencia, el rico Epulón, que ha cavado ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre, el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Hemos de notar aquí que en esta parábola Jesús no habla del destino definitivo después del juicio universal, sino que se refiere a una de las concepciones del judaísmo antiguo, es decir, la de una condición intermedia entre muerte y resurrección, un estado en el que falta aún la sentencia última. Qué bueno que pensar un poco a partir de estas imágenes, de la literatura, a partir de la filosofía, a partir de las Sagradas Escrituras, no nos llenen de miedo como tantas personas lo sienten, sino de esperanza. Bueno, seguiré amando, seguiré luchando por la justicia, seguiré buscando justicia, porque en los que aman, en los que practican la justicia, en los que se preocupan por el otro, ellos se convierten precisamente en fuentes de esperanza. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este domingo, tomado de San Marcos en el capítulo 4,
versículos del 26 al 34. En cierta ocasión, decía Jesús a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas otras parábolas como estas, les exponía la palabra, conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. El Evangelio de hoy está formado por dos parábolas muy breves, la de la semilla que germina y crece sola y la del grano de mostaza. A través de estas imágenes tomadas del mundo rural, Jesús presenta la eficacia de la palabra de Dios y las exigencias de su reino, mostrando las razones de nuestra esperanza y de nuestro compromiso en la historia. En la primera parábola, la atención se centra en el hecho de que la semilla, echada en tierra, se arraiga y desarrolla por sí misma, independientemente de que el campesino duerma o vele. Él confía en el poder interior de la semilla misma y en la fertilidad del terreno. En el lenguaje evangélico, la semilla es símbolo de la palabra de Dios, cuya fecundidad recuerda esta parábola. Como la humilde semilla se desarrolla en la tierra, así la palabra actúa con el poder de Dios en el corazón de quien la escucha. Dios, confiando su palabra en nuestra tierra, es decir, a cada uno de nosotros, con nuestra concreta humanidad. Podemos tener confianza porque la palabra de Dios es palabra creadora, destinada a convertirse en el grano maduro en la espiga. Esta palabra, si es acogida, da ciertamente muchos frutos, porque Dios mismo la hace germinar y madurar a través de caminos que no siempre podemos verificar y de un modo que no conocemos. Todo esto nos hace comprender que es siempre Dios quien hace crecer su reino. Por esto rezamos mucho: venga a nosotros tu reino. Es Él quien lo hace crecer. El hombre es humilde colaborador que contempla y se regocija por la acción creadora divina y espera con paciencia sus frutos. La segunda parábola, la imagen del grano de mostaza. Aún siendo la más pequeña de todas las semillas, está llena de vida y crece hasta hacerse más alta que las demás hortalizas. Y así es el reino de Dios, una realidad humanamente pequeña y aparentemente irrelevante. Para entrar a formar parte de él, es necesario ser pobres en el corazón, no confiar en las propias capacidades, sino en el poder del amor de Dios, no actuar para ser importantes ante los ojos del mundo, sino preciosos ante los ojos de Dios, que tiene la predilección por los sencillos y humildes. Cuando vivimos así, a través de nosotros irrumpe la fuerza de Cristo y transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad que fermenta toda la masa del mundo y de la historia. De estas dos parábolas nos llega una enseñanza importante. El reino de Dios requiere nuestra colaboración, pero es sobre todo iniciativa y don del Señor. Nuestra débil obra, aparentemente pequeña frente a la complejidad de los problemas del mundo, si la situamos en la obra de Dios, no tiene miedo de las dificultades. La victoria del Señor es segura. Su amor hará brotar y hará crecer cada semilla de bien presente en la tierra.
Esto nos abre a la confianza y a la esperanza, a pesar de los dramas, las injusticias y los sufrimientos que encontramos. La semilla del bien y de la paz germina y se desarrolla, porque el amor misericordioso de Dios hace que madure. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el punto que más te ha llamado la atención? ¿Por qué? Jesús no explica la parábola, cuenta la historia y mueve a los demás a la imaginación y a la reflexión. ¿Qué has descubierto tú en las dos parábolas? El objetivo de las parábolas es hacer la vida transparente. ¿Se ha ido haciendo tu vida más transparente a lo largo de los años o ha sido al contrario? Oremos con la siguiente canción. Tú que a los gorriones les fabricas nidos y a la flor del campo tejes un vestido. Ven esta mañana, despierta el sentido, dale a nuestro día tu soplo divino. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús no quiere que nos quedemos en la orilla del mundo, sino que naveguemos mar adentro. Pero solo aquellos hombres y mujeres creyentes, llenos de esperanza, lo podrán lograr. Que ustedes y yo seamos de esos hombres y mujeres, discípulos y misioneros, que naveguemos mar adentro. Que la Santísima Virgen María y San José les acompañe y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.